Desea empaquetar 20 cajas con dimensiones de 6 pulgadas por 8 pulgadas por 10 pulgadas para su envío. ¿Qué tamaño de caja debes usar? La caja 1 tiene dimensiones 18 por 20 por 24 pulgadas. La caja 2 tiene dimensiones 20 por 24 por 28 pulgadas. Empezaremos por determinar si el volumen de las cajas grandes es mayor que el volumen de las 20 cajas más pequeñas, pero eso por sí solo no es suficiente información para tomar nuestra decisión final. También tendremos que comprobar las dimensiones de la caja para asegurarse de que al menos 20 de las cajas más pequeñas caben dentro de las cajas más grandes. Comencemos por determinar el volumen de las 20 cajas. El volumen de una caja es igual a longitud por ancho por alto, y, por tanto, V sub B, el volumen de las 20 cajas, es igual a 20 veces el volumen de una caja pequeña, que es de 6 pulgadas veces 8 pulgadas por 10 pulgadas. Debido a que las unidades están en pulgadas, el volumen está en pulgadas cúbicas. Este producto es igual a 9.600, lo que nos da 9.600 pulgadas cúbicas. Y eso está determinado el volumen de la caja 1 y caja 2. V sub 1, el volumen de la caja 1, es igual a 18 pulgadas veces 20 pulgadas por 24 pulgadas. V sub 2, el volumen de la caja 2, es igual a 20 pulgadas veces 24 pulgadas por 28 pulgadas. Y ahora vamos a la calculadora. V sub 1 es igual a 8.640 pulgadas cúbicas. V sub 2 es igual a 13.440 pulgadas cúbicas. Por cierto, podemos ver el volumen de la caja 1 es menor que el volumen de las 20 cajas más pequeñas y, por lo tanto, la caja 1 es demasiado pequeña. Vamos a seguir adelante y etiquetar la caja 1 a no. Observe el volumen de la caja 2 es mayor que el volumen de las 20 cajas más pequeñas, pero eso por sí solo no nos dice que la caja 2 sea lo suficientemente grande. También tenemos que comprobar las dimensiones para asegurarse de que al menos 20 de las cajas más pequeñas caben dentro de la caja 2. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Una vez más, sabemos que la caja 1 es un no. Etiquetemos esta caja grande a la derecha como caja 2. Vamos a etiquetar este borde 24 pulgadas, este borde 20 pulgadas, y este borde 28 pulgadas. Queremos colocar el 20 cajas dentro de esta caja grande con la menor cantidad de residuos. Y, de nuevo, observe cómo cada caja pequeña tiene dimensiones de 6 pulgadas por 8 pulgadas por 10 pulgadas. Así que debido a que este borde es de 24 pulgadas, y 24 es divisible por 6 u 8, necesitamos colocar los bordes que miden 6 u 8 pulgadas a lo largo de este borde. Aquí mide 24 pulgadas. Sigamos adelante y usemos los bordes de 6 pulgadas. 6 por 4 son 24. Vamos a marcar 4 6 pulgadas segmentos a lo largo de este borde de 24 pulgadas. A continuación, observe cómo el borde de 10 pulgadas encajará perfectamente a lo largo del borde que mide 20 pulgadas en la caja grande. Dado que 10 veces 2 es igual a 20, marquemos dos segmentos de 10 pulgadas. A lo largo del borde mide 20 pulgadas. That leaves us Eso nos deja con el borde de 8 pulgadas. Para colocarlo a lo largo borde que mide 28 pulgadas. Observe cómo hay 3 segmentos de 8 pulgadas en 28 con 4 pulgadas sobrantes. 8 por 3 son 24, más 4 son 28. Vamos a marcar 3 segmentos de 8 pulgadas. A lo largo del borde mide 28 pulgadas con 4 pulgadas sobrantes. Y ahora vamos a esbozar el colocación de las cajas. Y ahora vamos a contar el cajas a lo largo de esta cara frontal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego 12 cajas más cabe detrás de estas 12 cajas. 12 veces 12 es igual a 24.
La caja 2 contendrá 24 cajas que miden 6 pulgadas 8 pulgadas por 10 pulgadas, con este espacio extra en la parte superior izquierda. Y dado que 20 cajas son menos de 24 cajas, la caja 2 funcionará. Deberías usar la caja 2. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video. Gracias por verlo.